Contexto económico. Daniel González, economista, ya está con nosotros. Dani, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a Marcela, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues el día de hoy traemos a tema la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y hacemos un poquito de recuento. Hace exactamente un mes, en el marco de la convención republicana, Donald Trump, ya como candidato, promete renegociar o retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, pero más allá de eso también propone retirar de la mesa de negociaciones a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Es un nuevo tratado que se está negociando con la parte de Asia, e incluso sacar a Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio. Esta información, estos dichos se dan hace un mes, como decíamos. Y bueno, ¿por qué lo estamos trayendo a tema? Pues porque en el marco de la visita del presidente Enrique Peña a Estados Unidos la semana pasada, el viernes, el mismo presidente comenta que estaría bien hablar sobre el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, como en toda empresa o donde hay subordinados, siempre pues están atentos algunos a estar cercanos al jefe. Y bueno, surge el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Relaciones Exteriores, para decir que también se tiene que renegociar. El día lunes surge el secretario de Agricultura y dice que también estaría bien que se renegociara el Tratado de Libre Comercio, y el secretario de Economía, todos entre lunes y martes de esta semana. Pero el tema importante es que también el martes un líder sindical en Estados Unidos comenta que Hillary Clinton les propone renegociar el Tratado de Libre Comercio a estos sectores de izquierda y sindicalizados en aquel país. Y bueno, no es nuevo que los demócratas hablen de renegociar tratados de libre comercio por su perfil ideológico, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que se presenta este comentario, bueno, pues genera un poquito de incertidumbre en términos de las condiciones económicas y las relaciones bilaterales, bueno, trilaterales, porque no hay que sacar de la jugada a Canadá. Y que es muy importante que, como la presidencia de la República hace un comentario de esta naturaleza sin que esté presente también el representante canadiense, porque es un acuerdo entre tres naciones, no es exclusivamente entre dos. Pero bueno, continuando con este tema, el día de ayer, Eric Schultz, portavoz de la Casa Blanca, externó las preocupaciones que existen sobre la forma en cómo se aplicó el Tratado de Libre Comercio, y menciona que el Acuerdo Transpacífico es un mecanismo para corregir las diferencias que se están presentando en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué estoy planteando todo esto que se está presentando, Juan? Pues porque adivina quién es el que está determinando la agenda en términos de materia económica en toda América del Norte, ¿no? Y ese es el tema que preocupa, ¿no? Ese es el tema que pone a pensar lo que se está presentando en este país. Ahora, si tú ya generaste del 2012 y 2013 las famosas reformas estructurales en tu país, donde pones los huevos en una sola canasta que tiene que ver con la apertura económica a ultranza, pues no puedes salir a decir que se van a renegociar las condiciones de los acuerdos comerciales, ¿no? Y lo que me parece todavía más delicado es que en estas visiones de renegociación de la integración económica, pues no se esté pensando en dar un paso más adelante, que sería una unión aduanera. Sí, se tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero tiene que migrar de ser un Tratado de Libre Comercio al siguiente paso, que es la unión aduanera, y después buscar los mercados únicos y luego las uniones económicas. Ese es el paso de la integración económica, pero en ninguno de estos discursos estoy viendo que se busque este tema de la modernización, de la integración, de la actualización de la integración económica. Y es donde quedamos, que quien está determinando la agenda económica pues es Mr. Trump, como lo comentas, Juan. Incluso también yo recuerdo que en 1984, cuando se estaba precisamente negociando esto del Tratado de Libre Comercio, se decía que el último tramo de esa carretera al libre comercio, que era, ahora sí que como lo catalogaron, un largo y sinuoso camino, porque lo primero es abrir el Tratado de Libre Comercio, y luego hay una serie de etapas cuya última etapa va a ser la
eliminación total de las fronteras, ¿sí? La unión el libre económica. tránsito, exactamente, sí. Lo cual, bueno, y eso se decía, estamos hablando de 1984, hace ya 30 años. 32 años, 32 ¿sí? años. 32 años. Y se decía, yo recuerdo que algunos de los analistas decían que en el término de un cuarto de siglo ya estaremos hablando de la posibilidad de la abolición de las fronteras. Pero esto todavía estamos muy lejos. Y apenas con estas reformas estructurales estamos, digamos que formalizando todo eso que se planteaba en 1984, o sea, con una diferencia de 30 años, ¿no? Imagínate cómo va a tomar el candidato demócrata los dichos por el presidente de la República cuando le está dando jugadas, si me permiten la expresión, al discurso del candidato republicano, y sobre todo el presidente norteamericano, que es de perfil demócrata. Yo no creo que les vaya a caer muy bien que esté haciendo oídos el presidente mexicano a los dichos por los candidatos republicanos. Pero además lo que me preocupa a mí es que, si me permiten la analogía, es como cuando el bravucón del salón te ve y tú ya le estás ofreciendo el lonche, ¿no? Le estás ofreciendo el dinero sin que te diga, sin que te diga nada. Me parece que en términos de comunicación está siendo pues un poquito mal asesorada, por lo menos en materia económica, los discursos que se están presentando en materia de comercio internacional actualmente pues en la presidencia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, Daniel, es una cuestión típicamente electoral? Es decir, sabemos que cuando están las campañas, precisamente alguien decía, no recuerdo si fue von Bismarck o Winston Churchill, que decía, cuando más se miente es antes de las elecciones, durante la guerra y después de la pesca. Y cuando más se miente precisamente es en campaña, o sea, cuando te ofrecen miles de cosas y a la hora de la hora, pues sí, no te cumplen, ¿verdad? Cuando el ejecutivo de un país dice que estaría dispuesto a renegociar el Tratado de Libre Comercio, y cuando el portavoz de la otra del otro gobierno dice que también tendrían que estarse renegociando este tipo de condiciones, ¿no? Y el día de ayer aparece Jaime Serrapuche, que lo recordamos como exsecretario de Comercio, y trata de enderezar un poquito la plana de lo que está sucediendo en este contexto, y trata de ser muy puntual. Dice, se tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio en medidas anticorrupción, en medidas de comercio electrónico y de unificación de aranceles, que serían las condiciones que se tendrían de trabajar en términos de la unión aduanera, pero está dando la salida, pero no es posible que sea alguien que está, por lo menos en teoría, externo a las decisiones de... Serrapuche habla de avanzar, no de retroceder. Exactamente, pero como especialista privado. Y de adecuar, porque la verdad es que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio había unas condiciones y hoy existen otras en relación al comercio. Por ejemplo, el e-commerce pues ni siquiera estaba en el panorama. Pero lo que muchas veces estuvimos planteando desde hace 20 años, que había ciertas condiciones que deberían de trabajarse, pues después de tanto tiempo no puedes estar considerándolo en función de una campaña electoral, ¿no? Debe haber un poquito más, pues más de rigor, de metodología, de análisis a profundidad, para que estos temas sean planteados de manera puntual. Y me gustaría concluir dándoles algunas cifras a nuestros radioescuchas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría comentarles que México es la economía número 15 a nivel mundial, y en el último año, por lo menos de las cifras que plantea ProMéxico, el PIB aumentó en materia de comercio exterior 1.7, de acuerdo a estos datos, pero el PIB per cápita solo avanzó el 0.6%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí ya estás juntando el término de crecimiento de la población con el crecimiento de la productividad, y por eso el PIB per cápita aumenta tan lentamente. El otro dato que me gustaría recalcar es que la inversión extranjera directa, la parte norteamericana genera el 46%, pero solamente Estados Unidos genera el 38% de la inversión extranjera directa en nuestro país, y la Unión Europea
Europea genera el 42%. Entre Holanda, España, Bélgica son los países que más inversión extranjera directa atraen a nuestro país. De la parte europea, pero por ejemplo los japoneses solamente invierten en México el 4% del monto total que llega, pero los chinos el 0.2% y los coreanos el 0.8%. Cuando nuestras exportaciones representan el 82% a América del Norte y cuando representan menos del 1% a China, tú tendrías que estar pensando que el tema del mercado más grande en términos de población, que es el asiático, es donde deberían de estar viendo nuestros gobernantes y hacia donde tendríamos que ajustar estas políticas de comercio exterior. Lo cual no se está viendo. Parece que no. Estamos en términos de un discurso electoral, por lo menos en este momento, en este momento de coyuntura. Ahora, también te quería preguntar, bueno, cuando leí esta nota dije, quiero conocer el punto de vista de Daniel, porque cuando la leí dije, bueno, ¿en qué mundo estamos? Y el mundo al revés. Carlos Salinas de Gortari diciendo: dejemos de lado el neoliberalismo, que significa abusos del mercado y un individualismo egoísta. Carlos Salinas de Gortari, el artífice del neoliberalismo o el que lo vino a consolidar después de Miguel de la Madrid, hablando de eso. Digo, me recordó también la nota que comentábamos ayer de Vicente Fox, ¿verdad? Que decía que vomitaba a Felipe Calderón por apoyar a su esposa en la presidencia. Bueno, lo que podemos decir es que parece que está en la jugada, ¿no? Porque, por ejemplo, los ingleses al votar por este Brexit están tratando de retomar este tema de soberanía por muchos años y que ahora está haciendo un poquito de crisis, sobre todo por el crecimiento de China en América Latina. Tenían esta visión de crecimiento hacia adentro, los mismos chinos, los franceses, básicamente Europa, y entonces después de la crisis del 2009, el tema de la integración económica, como lo conocemos, de proceso globalizador, empieza a entrar en un entredicho y buscan las naciones retomar este tema de crecimiento hacia adentro, y que es precisamente lo que no nos tiene en una situación económica más difícil como México, porque Estados Unidos el mes pasado generó más de 200,000 empleos, trae un crecimiento en el consumo interno superior al 6% y una inflación sumamente controlada por los precios del petróleo, por supuesto, pero también porque las importaciones de manufacturas se le han abaratado por este reposicionamiento del dólar, pues los hace dinamizar su actividad económica, que definitivamente pues beneficia a los mexicanos, pero tiene que ver con un crecimiento hacia adentro, y el discurso que está dando Hillary Clinton y Donald Trump es de retomemos la independencia en materia económica como nación, y parece que va en esa dirección Carlos Salinas con todos los antecedentes por algo en ese momento Salinas de Gortari es tendencia en Twitter, y dicen, por ejemplo, apareció Carlos Salinas de Gortari como tendencia y automáticamente los billetes de mi cartera se convirtieron en monedas de a peso. Dice, bien raro. Y bueno, hay quienes se atacan de la risa. Ahora sí, al país que robó, puede decir eso. Y pues un montón de comentarios que usted sabrá en qué línea van. Realmente creo que Salinas de Gortari, si el peje es el peligro para México, Carlos Salinas de Gortari es otro peligro para México. Y tiene, bueno, yo recuerdo que leí su libro de la década perdida de Carlos Salinas, y él planteaba que el tema de la economía en nuestro país no había funcionado tan bien por las reformas estructurales que no había pasado Ernesto Zedillo, y le facturaba todo este tema de recesión económica, de desajuste económico que hemos vivido en los últimos años en México por lo que no hizo Ernesto Zedillo, ¿no? Pero ya estas reformas pasaron, ya están vigentes estas 13 reformas estructurales en nuestro país, y en 2 años seguimos teniendo las mismas tasas de crecimiento del 2% del PIB que hemos tenido toda la década del 2000, de los 90s y los 80s. Daniel, fuimos muy ingenuos al pensar que con las reformas de pronto íbamos a estar en el país de la felicidad. No,
Eso no es cierto. Y en el contexto, como decíamos, en donde se estaban fortaleciendo por lo menos las decisiones de impulsar los mercados internos en el resto del mundo, si me permite nuevamente el concepto de analogía, es como si fuéramos a 2 cuadras del desfile, ¿no? Cuando la mayoría de los países están replanteando seriamente el tema de su participación en el terreno, en las condiciones de globalización, México se abre de capa, y cuando empiezan a surgir estos discursos de cerrarse, pues nos ponen a temblar. No a 2, a 20 cuadras del desfile andamos casi siempre. Oye, y este otro tuit que me encantó, reaparece Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo? ¿En algún momento se fue? Pues no. Son geniales, nunca. ¿no? Hay que estar pendientes de Twitter porque va a estar bien este fin de semana, ¿no? El colofón de Salinas es de humano cerrar y de sabio rectificar, aunque él no aceptaría el primer apotegma, ¿verdad? Él nada más aceptaría el de sabios. El de sabios, ¿verdad? Bien, Daniel, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel. 9 de la mañana con 43 minutos.